Bueno, muchísimas veces sentimos los pechos hinchados y esto nos sucede en diferentes etapas de la vida y lo que queremos descubrir el día de hoy es qué podría eventualmente haber detrás de este síntoma. La doctora Maricela Aguilar está con nosotros. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Doctora, ¿por qué se hinchan los senos y cuáles podrían ser las causas? En realidad podemos dividirlas en tres grandes grupos. El 80% de los dolores mamarios son por cambios hormonales, o sea que prácticamente casi todas las mujeres vamos a tener dolor de los senos, sobre todo cuando estamos ovulando o cuando nos va a venir la menstruación. O en algunas mujeres, las que usan anticonceptivos o algún tipo de inyección para planificar, también les puede doler las mamas por las hormonas que se están inyectando. Eso no quiere decir que les va a producir cáncer, nada más quiere decir que les va a doler la mama. Esa es una de las razones más importantes. Luego tenemos el mal sostén. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo no estoy usando un sostén adecuado o un brasier adecuado para la actividad que estoy haciendo. Por ejemplo, o el sostén es muy pequeño o el sostén es muy grande, o por ejemplo, hago ejercicio, ahora que todo el mundo es muy de ejercicio, ¿verdad? Exactamente. Y entonces nos ponemos un brasier de varillas que nunca se debe usar. Nunca, menos para hacer ejercicio. Y menos para correr, porque uno las ve en la calle corriendo con un brasier de varillas. Entonces eso no se debe hacer, que debemos usar un brasier según el impacto del ejercicio que hagamos. O sea, vamos a ver de alto, de mediano y de bajo impacto. Y ninguno debe ser con varilla. ¿Por qué? ¿Por qué la varilla? Importante que le quede claro a todas nuestras amigas en casa. ¿Por qué la varilla puede ser perjudicial? En realidad no es que va a producir cáncer, porque en las redes sociales uno ve mucho que la gente escribe que el brasier de varilla da cáncer, sino es por trauma directamente. O sea, va a hacer un trauma y va a llegar un momento donde va a ser un anillo alrededor de toda la zona donde está la varilla misma, y se pone muy duro y empieza a doler mucho. Entonces es para evitar, digamos, esa molestia, y luego es bastante difícil también de que se desaparezca. Entonces es mejor pues usar algo que nos quede bien. Además que la talla sea la adecuada, ¿verdad? Porque también nos ponemos unas cosas apretadísimas y tampoco sirve. O sea, tiene que ser un brasier especial para hacer ejercicio. Ahora, doctora, ¿cuándo la hinchazón, o si siempre la hinchazón de la que hablamos, es benigna, verdad? ¿O cuándo podría ser un panorama diferente? Bueno, no, a veces sí existe una entidad que se llama carcinoma inflamatorio de mama, que es ver una hinchazón en la mama. Uno cree que es una infección, una mastitis, que es por los cambios hormonales, pasa muchísimo. En mujeres jóvenes les pasa también mucho porque después de la lactancia o están dando de mamar y entonces tienen esa inflamación que se empieza a poner dura. Ahora, cuando la piel se empieza a poner, además de eso, como piel de naranja, eso no es una inflamación normal y hay que acudir al médico. Entonces, en ese momento hay que ir a acudir al médico. Hay muchas personas que dicen que esa inflamación no duele. Sin embargo, yo he tenido mi experiencia en muchas pacientes que llegan por dolor mamario. Uno considera al principio que le da el beneficio de la duda de que sea una mastitis, pero efectivamente pues es lamentablemente una enfermedad maligna. Ahora, hablábamos de que la hinchazón perfectamente puede ser cuando estamos ovulando o cuando va a venir la menstruación. ¿En qué otras etapas de la vida podemos hablar de una hinchazón que es natural? Cuando empezamos a tener nuestras primeras menstruaciones, pasa mucho ahorita en las niñas, ¿verdad? Entonces, primero además crece una y luego la otra, entonces tenemos una hinchazón en un lado y en el otro no. Y luego, bueno, toda esa parte de la adolescencia. Y luego también vamos a verla en la menopausia, o sea, cuando estamos entrando en menopausia también empezamos con dolores mamarios. Una es porque llega mucha hormona y la otra es porque empezamos a perder la hormona, pero son de etapas normales, o sea, es esperable. Ahora, cuando esta hinchazón, digamos, viene acompañada de dolor, ¿ahí sí es un síntoma de alarma o no necesariamente? No, generalmente no. Más bien al revés, si tengo la hinchazón y no tengo ningún dolor, tengo que acudir inmediatamente al médico porque eso no es normal. O sea, si yo tengo hinchazón, tengo que tener dolor. No es normal que yo esté hinchada y que no me duela. Y que no me duela. O sea, sí, siempre va acompañado generalmente. Siempre va acompañado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Mencionó la menopausia, ¿verdad? Y que puede haber inflamación en esta etapa. ¿Qué otros síntomas mamarios hay en esta etapa de la menopausia?
No, básicamente empezamos a ver que la mama nos crece, entonces muchas se asustan. ¿Por qué crece? Porque acordémonos que la mama es grasa, muy rica en grasa y en tejido mamario. En el momento que entramos a la menopausia, nosotros vamos perdiendo nuestro tejido mamario y ese tejido mamario se va cambiando a tejido graso. Entonces, a la hora de que también se nos ensancha la cadera, se nos ensancha la pancita y un montón de cosas más, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Entonces, exactamente, la mama también crece. Ahora, no es en todas las mujeres, porque también a veces le dicen a uno, doctora, sí, pero es que a mí cada vez se me hace más pequeña. También están las mujeres que empiezan a perder tanto grasa como masa muscular en la menopausia. Pero el grosso de las mujeres nos van a crecer las mamas. Y nos van a crecer para quedarse así, es decir, vamos a tener que cambiar la talla del brasier o es una inflamación pasajera. No, cuando nos crecen es... Ya crecieron y aumentamos la talla. Exactamente. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuándo en la menopausia podría ser algo normal del proceso, de la etapa, y cuándo podríamos pensar o sospechar que es algo anormal, Maricel? Normalmente pasa, o sea, no es perenne en todo el mes. O sea, tenemos dolor, inflamación y luego 2 semanas no y luego 2 semanas sí y verdad, es un, podríamos decir vaivén, ¿verdad? Cuando esta inflamación no pasa, no cede, no es normal. O sea, tenemos que ir a checarnos porque no es normal que nosotros tengamos un dolor perenne o una inflamación perenne. Ahora, ¿que puede ser por enfermedad benigna? Por supuesto que sí, casi todas es por enfermedad benigna, pero como existe la posibilidad de malignidad, tenemos que irnos a chequear para estar seguros de que no exista ninguna cosa. Ninguna anomalía. Ahora, revisemos, aprovechando que hay muchas mamás en casa, revisemos esa inflamación o esa hinchazón y dolor en las niñas, en esas primeras menstruaciones o previas. ¿Cómo es el síntoma para estar nosotras claras? Bueno, lo primero es que vamos a ver una protuberancia. Entonces las mamás se asustan porque dicen, claro, tengo una pelota y además solo de un lado, sí, ¿verdad? Claro. Sí duele mucho, sí se pone muy rojo, les duele con solo la palpación, en algunas ocasiones el correr, entonces están corriendo porque los chicos son, ¿verdad? Muy buenos para correr y moverse para todo lado, y entonces le dice, mamá, es que no puedo. Me duele el pecho. Exactamente, me duele el pecho cada vez que corro. Ay. O solo el roce de la camiseta les duele. Tan chiquititas. Tan pequeñitas. O sea, la sensibilidad puede llegar a ese punto. Exactamente, entonces lo que se hacen esos puede, si es mucho el hinchazón y esto, podemos hacer alguno de los geles que hay ahora para el dolor, ¿verdad? No voy a decir ninguna marca pero hay muchos geles para cuando uno tiene cualquier cosa. Y la otra cosa que se usa, muy importante, humectar bien esa zona porque van a empezar a crecer las mamas y si no se llenan de estrías las chicas, ¿verdad? Entonces para evitarle todo el trauma de las estrías en las mamas. Y la otra cosa sería bueno ponerle una mallita. Porque la mallita de algodón tiene que ser para que no haya el roce de la blusa cuando se mueve. Pero una mallita, ¿cómo? ¿Dónde pongo la mallita? ¿Cómo? No, las mallitas. Las mallitas o los formadores de las chiquillas, ¿verdad? Sí, que pero, son de algodón. Exactamente. Una mallita, es correcto, las una camiseta. Sin manguitas que les ponemos debajo de la blusa, digamos. Exacto. Que con el algodón no habría problema, entonces. No, ¿verdad? tiene que ser algodón siempre, muy importante, porque todo lo demás que es sintético le puede dar alergia y hacen peor se ponen porque existe una cosa que se llama dermatitis del pezón, que es una inflamación y una descamación alérgica a el tejido que está encima de la mama, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, hay mujeres que ya de por sí tienen un seno grande. En esa etapa de la menopausia, si además el seno crece más, ¿qué hacer? Básicamente cambiar la talla. ¿Hay alguna recomendación? Porque uno se preocupa también. Y además es molesto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer ante cualquier cambio es ir a hacernos nuestra mamografía y nuestro ultrasonido. Una vez que está negativo, o sea, negativo es bueno, ¿verdad? Que no tenga nada. Entonces, vamos a cambiar la talla del sostén. Importantísimo, entonces, no es tan difícil saber nuestra talla de sostén. A veces llegan es que doctora, ahora yo soy doble D y aquel susto y aquella cosa. A ver, no importa, ¿qué importa que seamos doble D o triple D o lo que sea, verdad? Lo importante es usar un brasier que nos corresponda. Además, que en una misma marca
hay diferentes formas de la copa, entonces no siempre somos iguales, entonces yo no puedo llegar como llego al súper y cojo los frijoles y cojo, ¿verdad?, lo que se me ocurra, no, yo tengo que llegar y medirme el brasier para ver si ese brasier me queda bien, a pesar de que es la talla que yo supongo que tengo. Y que muchas veces es la misma talla, pero las copas cambian, ¿verdad? Que si es media copa, que si es por aquí, que si es push-up o lo que sea, cambia. Y no nos queda. Sí. Y no nos queda. Y lo peor que puede pasar es que nos tengamos la mama y que básicamente la varilla le quede exactamente entre la mama y el tórax, ¿verdad? O sea, que le apriete. Es muy fácil saber eso porque uno no se pone el brasier y al ratito se lo quita y ve las marcas de dónde le queda a uno el brasier. El brasier tiene que quedar las varillas pegadas directamente sobre el tórax, o sea, sobre el pecho no ¿verdad?, el busto, sino sobre el tórax directamente para que no haya problemas. Y además tiene que haber por 2 centímetros, no más que eso, son 2 deditos en realidad. Metidos, uno mete el dedito cuando cierra el brasier en el medio del brasier y tiene que quedarle a uno 2 deditos. O sea, que meta uno los 2 deditos. Exactamente, que si uno no mete los 2 deditos o le queda así, no le queda. Ninguna de las dos está bien. Eso no está bien. Ahora, ¿alguna inflamación o hinchazón de senos podría eventualmente ocultar quistes, doctora? De hecho, casi todas las mujeres que tienen muy inflamado el pecho siempre están muy relacionados con la formación de quistes. Los quistes en general no producen cáncer, pero sí tienen la desventaja de que duele mucho, molestan mucho. Llegan a crecer a veces 20 centímetros, y entonces exactamente, aquellas mamas son enormes, pero es enormes, llenas de agua. Los quistes son bolsas de agua. Y hay que aspirarlas. Las mujeres que tienen, digamos, este tipo de enfermedad, en realidad no es una enfermedad, es una condición, porque no produce, digamos, nada. Ninguna consecuencia. Consecuencia a una enfermedad más grave, ¿verdad? Pero es muy molesto. Ahora, ¿esos quistes aparecen en cualquier momento o en la menopausia estamos más vulnerables a llenarnos de esas bolsas de agua? En realidad, más bien, los quistes están muy relacionados con las hormonas. O sea, más jóvenes. Entonces, más jóvenes, exacto. Tenemos, claro, ahora como las mujeres usamos hormonas después de la menopausia, entonces seguimos viendo los quistes. Claro. Pues aquellas mujeres que tienen aquellos quistes gigantes y todo, no se les recomienda el uso de hormonas después de la menopausia por la molestia que esto les implica, pero no porque les va a producir algo malo. Sino que podría hacer que aparezcan más quistes, alborotar y que crezcan más inclusive. Exactamente. Ahora, ¿a qué podemos acudir? Digamos, si estamos con esa inflamación de senos, con ese dolorcito, en general en todas las etapas que hemos mencionado. A ver, en esto, a diferencia de todo lo que digo siempre, que es mamografía y ultrasonido, duele mucho. Y entonces, si es la primera, además que me voy a hacer y tengo aquella inflamación y aquel dolor, no me vuelvo a hacer ninguna, porque sinceramente la mamografía aprieta la mama. Sí, claro. Y si yo estoy con aquella inflamación y dolor, probablemente digo, bueno, esta es la primera y la última vez que me la hago. Entonces, para evitar el trauma de la mamografía. No hay que ir a hacernos las hinchadas. No, hinchadas nunca. Hay que tratar de hacerlo después de la menstruación, nunca antes de que nos vaya a venir, porque están rehinchadas y además es muy difícil porque se llenan de agua y a la hora de hacer la mamografía y el ultrasonido se ven más difuso y usted no sabe si es tumor, si es pelota, si es que está inflamada y tiene que repetir la prueba. Pero en términos generales, lo ideal es primero, si yo tengo inflamación, ir al especialista, valorar con el especialista, disminuir toda la parte inflamatoria y posteriormente hacer la mamografía y ultrasonido, porque si no, no va a ser confiable. ¿Hay otros síntomas que se puedan relacionar? Es decir, puede ser que yo esté bien inflamada y que esto me produzca, por ejemplo, dolor de cabeza. ¿Hay alguna relación, doctora? Sí, de hecho nos puede doler cuando se nos inflama la mama, nos puede doler el cuello, la espalda, el brazo y toda esta zona de la cabeza. Entonces sí. Wow, impacta de verdad. Exactamente, o sea, hay mujeres que es incapacitante el dolor mamario y la inflamación que les da. Bueno, aquí siempre resumimos con lo mismo, ¿verdad? Si hay algún dolor o alguna cosa diferente en nuestro cuerpo, hay que ir a fijarnos qué es, hay que ir a checarnos. Exactamente, o sea, nunca decir esto no es nada, eso no es nada. Y como hacemos siempre las mujeres, los hijos primero, el esposo primero, hasta el perro primero. Pero si nosotras después también se estabiliza todo. Exactamente. Por supuesto. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerla aquí. Feliz fin de semana. Igual.